Buen día, transmitiendo desde SICOM, el canal de las y los poblanos para todo nuestro auditorio. Soy Miguel Ángel García Martínez y tenemos un interesante tema, el síndrome de Guillain-Barré. Vamos a una cápsula informativa. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad rara en la que el sistema inmunológico, que normalmente protege al cuerpo contra infecciones, ataca por error los nervios fuera del cerebro y la médula espinal. Esto provoca inflamación y daño en los nervios, lo que dificulta que las señales eléctricas lleguen correctamente a los músculos. El síndrome provoca debilidad muscular, que generalmente comienza en los pies y las piernas, y luego puede subir hacia el cuerpo y los brazos. En algunos casos, puede afectar la respiración y otros sistemas vitales, lo que requiere atención médica urgente. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Debilidad o sensación de hormigueo que comienza en las piernas y se extiende hacia arriba. Dificultad para caminar o subir escaleras. Pérdida de reflejos, como el de la rodilla. Dolor o calambres musculares. Dificultad para mover los músculos de la cara o tragar. En casos graves, problemas para respirar. Pues iniciamos con este interesante tema, contando con la presencia de un excelente neurólogo, el doctor Juan de Dios Coutinho. Bienvenido, doctor. Buen día. Doctor. Doctor, en medicina tenemos mucho la tendencia a denominar con epónimos, o sea, con los nombres de las personas que reconocieron los síndromes, como en el caso del síndrome de Guillain-Barré. Pero para comenzar, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Bien, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica adquirida. Adquirida quiere decir que yo no nazco con esta enfermedad. Y si hablamos de un término médico, el epónimo que usted comentó sería también una polineuropatía aguda autoinmune. Tiene otros términos, también polirradiculoneuropatía, pero polineuropatía quiere decir poli muchos, muchos nervios afectados, patía enfermedad. Aguda quiere decir que esta enfermedad tiende a durar días o semanas también en cuanto a la evolución. Y autoinmune quiere decir que el sistema inmune es el que tiende a mediar esta enfermedad. Muy bien. Sabemos que este síndrome es poco conocido y menos entendido. ¿Cómo podríamos explicarlo de manera sencilla para que nuestro público entienda en qué consiste esta enfermedad? Bien, de forma muy sencilla tendríamos que entender cómo funciona también el sistema o cómo está dividido el sistema nervioso. Nosotros tenemos una división simple que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios periféricos, y estos nervios son los de los brazos, las piernas, los que se encargan también de los movimientos de la cara, de los ojos, de los movimientos de la lengua. Y también es muy importante mencionar que el sistema nervioso periférico tiene una subdivisión que se llama sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la sudoración también. Este sistema, y vamos a hablar ahorita del sistema periférico, son como unos cables en cuanto a función. El sistema nervioso periférico son los cables que envían la información hacia el sistema nervioso central, que es el que se encarga de procesar la información y emitir también una respuesta a diversos estímulos externos e internos. Si hablamos del sistema nervioso periférico, este sistema, los cables, tienen un aislante que permite una mejor conducción también, y este aislante se llama mielina. Este aislante está compuesto sobre todo de grasa, ¿no? de varios tejidos, sustancias que asemejan grasa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del síndrome de Guillain-Barré, hablamos de una afectación, pero una enfermedad en el sistema nervioso periférico que afecta sobre todo a los nervios que están cubiertos de mielina. Muy bien. ¿Hay alguna parte del cuerpo en específico en el que inicia esta enfermedad? Sí, cuando hablamos de inicio, la parte que más afecta es la mielina. Nosotros tenemos unas moléculas dentro de esta sustancia
y el cuerpo tiende a reconocer como agentes nocivos a nuestras moléculas, entonces el sistema inmune tiende a atacarlo. Puede iniciar antes también, puede iniciar a veces después de un proceso infeccioso. Hay procesos infecciosos bacterianos o virales también, en donde estas sustancias o estas bacterias o virus producen unas moléculas que son similares a las moléculas que tenemos nosotros en los nervios. El sistema inmune las reconoce, entonces ataca estas sustancias de las bacterias, pero como son similares a los nervios, entonces el sistema tiende a atacar también a las moléculas que no son nocivas. Muy bien. ¿Es realmente frecuente esta enfermedad o es poco frecuente? La enfermedad es muy infrecuente. Si hablamos de un porcentaje o de una incidencia, la incidencia actual es de 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces es una enfermedad infrecuente. Muy bien. ¿Por qué es importante reconocerla a tiempo? ¿Cuáles son las complicaciones más graves que puede presentar esta enfermedad? La importancia de reconocer los síntomas principales es, uno, que la enfermedad tiene un tratamiento si se inicia en las primeras semanas de evolución, y dos, también porque a pesar de que esta enfermedad es muy infrecuente, puede tener muchas complicaciones. Las complicaciones pueden ser debilidad severa, debilidad en las extremidades inferiores, en las piernas, en las manos, y esa debilidad tiende a progresar también, entonces a mayor tiempo, menor posibilidad de darle un tratamiento oportuno también. El diagnóstico es importante, el diagnóstico pronto es importante ante los síntomas, ¿no? Que el principal síntoma sería la debilidad progresiva. Muy bien. Hay pacientes que comentan que sienten que su enfermedad empezó con una sensación extraña en las manos o en los pies, como hormigueos, calambres o sensaciones que no son las normales. ¿Esto es común? Sí, los síntomas pueden ser muy floridos, ¿no? Los síntomas pueden ser muy floridos. Muchos pacientes incluso pueden presentar al inicio de la enfermedad solo dolor lumbar, y ese dolor lumbar, conforme van avanzando los días, puede empeorar. También es un dolor muy intenso, muy relacionado con la lesión a nivel de los plexos. Plexos son un cúmulo de nervios que tenemos nosotros también en diversas regiones, y puede haber hormigueo en las piernas, hormigueo en las manos, debilidad, también sensaciones incómodas, a veces sensaciones difíciles de describir para las personas afectadas. Muy bien. Cuando inician este tipo de señales, después, ¿qué otros síntomas se presentan? Bien, hay varias variantes de estas polineuropatías. Esta polineuropatía se considera una polineuropatía aguda. La evolución tiende a ser días a semanas. Los síntomas, si hablamos de los síntomas clásicos, es la debilidad, o en términos médicos es una parálisis flácida ascendente. Es una debilidad progresiva que tiende a ser distal, o sea que comienza en las extremidades inferiores. Tiende a ser simétrica también. Simétrica quiere decir que se afectan tanto la pierna derecha como la izquierda. Progresiva, va aumentando con el paso de las horas o los días. Y también flácida quiere decir que hay debilidad, pero también hay algo que se llama arreflexia. Hay pérdida de reflejos en las extremidades afectadas. Muy bien. ¿Nos puede dar los datos de diferenciar una parálisis flácida de una espástica? Claro, la parálisis flácida, de forma muy sencilla también, cuando nos enfocamos en los reflejos, hay una disminución o ausencia de reflejos. Los reflejos son como su nombre lo dice, son reflejos que tenemos, tienden a ser primitivos, y es una respuesta normal del sistema nervioso que nos protege sobre todo de ciertos componentes nocivos, ¿no? Flácido quiere decir el reflejo está disminuido, y cuando hablamos de espástico, los reflejos y el tono muscular, el tono tiende a estar aumentado también, ¿no? La espasticidad es un poco más frecuente, o es más frecuente cuando hablamos de enfermedades del sistema nervioso central, sea infartos cerebrales, lesiones de la médula también, estenosis y todo eso, ¿no? Y la flacidez es más de enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico. Muy bien. Cuando exploramos al paciente, ¿el reflejo patelar está abolido o disminuido? El reflejo patelar tiende a estar, si hablamos de lo clásico, tiende a estar disminuido.
y conforme va avanzando la enfermedad puede estar también abolido. Ok. ¿Qué otro tipo de reflejos podemos buscar aparte del patelar, doctor? El reflejo patelar, tenemos el reflejo aquileo. Si hablamos de extremidades superiores, podemos explorar el tricipital, el bíceps, el radial también. Eso nos ayuda mucho también, ya como usted lo mencionó, a definir si estamos hablando de una enfermedad que afecta a los nervios. Hay enfermedades que se llaman de neurona motora, ¿no? Se afecta a la neurona inferior, que será la neurona de los nervios periféricos, o en el caso de las neuronas superiores, la neurona motora superior, ahí observamos más espasticidad y vemos entonces lesiones centrales. En la exploración neurológica nos orienta mucho a definir el sitio de lesión también. La dificultad para caminar, así como los calambres y todo lo que mencionan los pacientes, ¿también puede ser un signo que nos alerte para pensar en esta enfermedad? Claro, la dificultad para caminar que inicia aguda en cuestión de horas o días es un dato de alarma. Es un dato que significa que el paciente tiene que acudir a una valoración médica pronta también. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos a continuar con este interesante tema del síndrome de Guillain-Barré, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias. El síndrome de Guillain-Barré afecta aproximadamente a 1-2 personas por cada 100.000 habitantes por año en todo el mundo. Pues regresamos con este interesante tema del síndrome de Guillain-Barré con la asesoría del doctor Juan de Dios Coutinho. Doctor, ya nuestro público nos está enviando algunas preguntas. Dice, conocemos el caso de un cantante de música vernácula que le dio este padecimiento después del COVID, como aparentemente una complicación. ¿Es cierto esto? ¿Puede ser verdad que haya tenido el Guillain-Barré después del COVID? Sí, hay muchas enfermedades, sobre todo infecciosas. Eso también es una clave que nos orienta en el diagnóstico, el antecedente de una enfermedad infecciosa. El COVID es una de ellas, las enfermedades virales. Cuando hablamos de las enfermedades virales, las más comunes tienden a ser las causadas por el virus citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr también. Y cuando hablamos de las enfermedades bacterianas, las más comunes son las enfermedades que generan cuadros gastrointestinales. Tal es el caso de la enfermedad causada por infección por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni y otra bacteria que se llama también Mycoplasma. No es típico, eso es muy importante, no porque me dé una infección bacteriana o viral me va a dar Guillain-Barré. Es más probable que yo supere esta infección sin una complicación neurológica, pero estas bacterias y estos virus tienden entonces a simular a proteínas, a moléculas que tenemos en los nervios y el cuerpo, el sistema inmune las reconoce como sustancias nocivas y ataca también a nuestras moléculas en el sistema nervioso. Entonces, ¿la podemos tener después de una infección? Sí, aunque es poco probable. Influyen ahí factores tanto ambientales como genéticos también para el desarrollo de estas enfermedades. Dentro de las inquietudes del público nos dice otra persona, siento hormigueo en las piernas, ¿puede ser que tenga este síndrome? Si el hormigueo es de hace muchos años o tiene ya muchos años con este hormigueo o meses, es poco probable, pero cuando hay hormigueo en las piernas tendríamos que hablar de algo denominado polineuropatía. El Guillain-Barré o el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda autoinmune, pero hay otras causas de polineuropatía. La principal causa de polineuropatía en nuestro medio, en México, es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que se llama diabetes. Entonces, la principal causa de polineuropatía, para recordarle a las personas, polineuropatía es una lesión en los nervios, en muchos nervios periféricos. Entonces, la principal causa es diabetes, algo denominado polineuropatía diabética. Hay otras causas también, por ejemplo, causas carenciales, cuando tenemos algún problema o algún déficit
en una vitamina muy importante que se llama vitamina B12. Causas tóxicas también, por ejemplo, pacientes oncológicos que toman alguna quimioterapia específica que puede generar también toxicidad. Entonces, la polineuropatía es una enfermedad que puede tener muchas causas: metabólica, tóxica, carencial. Igual también puede haber una polineuropatía infecciosa, y en el caso del Guillain-Barré es una polineuropatía inmunomediada. El sistema inmune está causando este daño en los nervios. Muy bien. Otra inquietud de nuestro público nos dice, después de que una persona se recupera de este síndrome, ¿puede quedar con secuelas o se recupera al 100%? Existen pacientes que se recuperan al 100%, por fortuna son muchos pacientes, pero también existen pacientes que terminan con algunas secuelas. La enfermedad es una enfermedad grave, tiene una letalidad aproximada del 5% de los afectados. Es baja, pero sí es una enfermedad que puede originar también la muerte en pocos pacientes. En cuanto a las secuelas principales son secuelas motoras, debilidad en las extremidades inferiores, en las piernas, una debilidad que si se realiza un manejo oportuno, y sobre todo ahí viene el tema de rehabilitación también, si a los pacientes se les da de forma oportuna rehabilitación neurológica, rehabilitación física, tienden a progresar o tener una buena evolución, y estas secuelas pueden ser tratadas y puede haber una mejoría. Ahora, es importante mencionar que por lo menos un 20% de las personas afectadas a los 6 meses todavía tienen algunas manifestaciones originadas por las secuelas, y la principal es la debilidad. Muy bien, ¿solo los adultos mayores pueden presentar este padecimiento o a qué edad es la edad más frecuente en que se puede presentar? No, esta enfermedad puede presentarse a cualquier edad, tanto niños como adolescentes, como adultos jóvenes o adultos mayores pueden estar afectados. Es interesante mencionar que la incidencia, a pesar de que hablamos de 1 o 2, hay más casos también o hay casos que van en aumento, y a veces el problema es que quizás no se reconocen con tiempo, ¿no?, para darle un adecuado manejo. Pero esta enfermedad nos puede dar, en teoría, a cualquier edad. Muy bien, nos comentaba, doctor, que la enfermedad usualmente inicia en las extremidades inferiores. ¿Pueden afectarse también los brazos, la cara o la capacidad para hablar y tragar? Sí, en la variante clásica, que sería la parálisis ascendente, que afecta las piernas y va progresando gradualmente hasta afectar los brazos. Si la enfermedad continúa avanzando, puede afectar entonces también a los nervios que se encargan de controlar los músculos craneales. Estos músculos tienen funciones muy importantes: la deglución, los movimientos de los ojos, los movimientos de la lengua. Entonces, otros síntomas que pueden presentar los pacientes no solo es debilidad en los brazos y en las piernas, sino también problemas para deglutir, visión doble en algunos casos también cuando esta enfermedad avanza. Y como comentaba, tenemos un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, que también es parte del periférico. Entonces, con la evolución puede también afectar al sistema nervioso autónomo y generar problemas denominados disautonomías. Estos procesos son alteraciones francas en la frecuencia cardíaca, alteraciones en la presión arterial, alteraciones con el control de la temperatura también, y eso es algo que puede avanzar, que puede observarse cuando avanza la enfermedad. Hay algunas variantes también, variantes no tan clásicas, que pueden iniciar no con debilidad en las extremidades, sino afectando sobre todo a los nervios que se encargan de los movimientos en la cara. ¿Pueden llegar a requerir ser intubados los pacientes? Algunos pacientes, cuando la enfermedad progresa, pueden requerir una intubación también para proteger la vía aérea, ya que el sistema nervioso autónomo está fallando y es el sistema que regula también la respiración. Entonces, los pacientes requieren también un apoyo con otra manera un poco más invasiva. Ok. ¿En qué momento una persona debe de ir al hospital para ser tratado? La recomendación en general es que una persona acuda, cuando hablamos de estas enfermedades, acuda a valoración pronta cuando siente debilidad, una debilidad que progresa rápidamente, cuando los pacientes sienten dolor también, un dolor que es rápidamente progresivo,
Cuando los pacientes sienten alteraciones también abruptas en la frecuencia cardíaca, en la respiración, en la presión arterial, cuando hay dificultad respiratoria también, y cuando hablamos en general de estas infecciones, cuando hay fiebre, al malestar general, que progresa también rápidamente, es importante acudir a valoración. Muy bien. ¿Realmente qué es lo que provoca el síndrome de Guillain-Barré? En realidad lo que sucede, si hablamos de las infecciones, es que las bacterias tienen nosotros tenemos algo que se llaman, en general en nuestro ambiente hay antígenos, ¿no? Estos antígenos son unas moléculas y el sistema inmune puede reaccionar o no a estas moléculas. Las bacterias, los virus tienen estas moléculas, entonces el sistema inmune las reconoce como algo que se debe atacar y los ataca, y así es de forma muy simple como el sistema inmune funciona. Pero estas moléculas pueden parecerse también a unas sustancias que tenemos en los nervios que se llaman gangliósidos. Y estas sustancias, las de las moléculas de las bacterias, se parecen a estas, entonces el sistema inmune ataca a las sustancias de las bacterias y ataca también a las sustancias de nuestros nervios. Y eso es lo que genera el daño progresivo también. Muchos pacientes que tienen esta enfermedad tienen el antecedente de una infección. Y esta infección no tiene que ser en 3 días antes de iniciar con los malestares, pueden ser 2, pueden ser 3, hasta 4 semanas antes de iniciar con estos malestares. O sea que el antígeno no viene de fuera de nuestro organismo, sino está interno a nosotros y nuestros anticuerpos no los reconoce y entonces los ataca. Es correcto. Ok, entonces al ocurrir esto, como usted comentaba, ataca la mielina. ¿Esto quiere decir que va a ser una enfermedad desmielinizante o no? Sí, las variantes clásicas son enfermedades desmielinizantes, atacan la mielina, pero hay otras variantes que se llaman variantes también axonales. Y hay variantes mixtas que atacan tanto a la mielina como a los axones. La mielina es esta sustancia que recubre a los nervios, ¿no? Entonces, una variante puede ser la variante desmielinizante y otras variantes también en otros países pueden ser más comunes, variantes axonales, ¿no? De la forma que conocemos las neuronas tradicionalmente, que es el soma, o sea, es el cuerpo, las dendritas, que son las prolongaciones, y el axón, que es el eje. En este caso, ¿todo esto se afecta en el Guillain-Barré? Se afecta sobre todo la mielina y los axones, exacto. Muy bien. Sobre todo las elongaciones. Eso es. Y a nivel periférico son solamente los axones. También, bueno, los axones y sobre todo la cubierta de estos nervios. Muy bien. ¿Una infección respiratoria o gastrointestinal puede disparar o puede ser la causa que después se presente un síndrome de Guillain-Barré? Una infección gastrointestinal, cuando hablamos de una infección ocasionada por bacterias, de las bacterias o de los patógenos más estudiados es Campylobacter jejuni. Esta bacteria tiende a simular o tiene algunas moléculas que simulan estos gangliósidos, pero no es algo común. Eso es importante también mencionar. Es una enfermedad muy infrecuente, es una enfermedad poco común y no por tener una infección gastrointestinal me va a dar Guillain-Barré, pero si tengo el antecedente de una infección gastrointestinal y después de unos días o unas semanas inicio con debilidad, eso es un indicativo de que puede existir también una neuropatía o una polineuropatía como estos tipos, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a seguir con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores y ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. El diagnóstico se basa en la evaluación médica, el historial del paciente y exámenes específicos, como pruebas de reflejos, análisis del líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal, estudios de conducción nerviosa
para medir cómo se transmiten las señales en los nervios. No existe una cura rápida, pero el tratamiento oportuno puede acelerar la recuperación y reducir la gravedad de los síntomas. Los tratamientos comunes incluyen inmunoglobulinas intravenosas, IVIG. Son proteínas que ayudan a detener el ataque del sistema inmunológico. Plasmaféresis, un procedimiento que limpia la sangre para eliminar las sustancias que atacan a los nervios. La mayoría de las personas mejoran con tratamiento, aunque la recuperación puede tardar semanas o meses. En casos raros, el daño puede ser más grave y durar más tiempo. Bien, pues continuamos con este interesante tema del síndrome de Guillain-Barré. Doctor, con respecto a lo que nos ha comentado, que la causa desencadenante puede ser una infección por un virus, frecuentemente el citomegalovirus, bacterias, el Campylobacter jejuni que nos había mencionado, hongos y parásitos, ¿no hay riesgo que desarrollen esta enfermedad? Sí, existen otros agentes, raro, ¿no? Hongos, ahí tendríamos que ver si es más una enfermedad concomitante, también la infección que puede generar una neuropatía infecciosa, pero sí, también hongos pueden generar cualquier agente que genere una respuesta en nuestro sistema inmune podría generar. También enfermedades autoinmunes, no solo una infección, sino una enfermedad autoinmune también puede, en algunos casos muy infrecuentes, puede generar este tipo de síndromes. O sea que una paciente o un paciente con lupus eritematoso, artritis reumatoide, polimiositis, puede desarrollar también Guillain-Barré. Los pacientes que tienen enfermedades inmunomediadas como lupus, como artritis, son pacientes que pueden tener un riesgo ligeramente más elevado que los pacientes que no tienen estas enfermedades. Nos comentaba al inicio de la plática que no nacemos con esta enfermedad, que es una enfermedad adquirida, porque hay la duda si también puede ser contagiosa. Bien, la enfermedad no es contagiosa, ¿sí? No es contagiosa porque al final es inmunomediada. Nuestro sistema inmune está atacando a nuestro sistema nervioso. Claramente la infección que puede ser la causante en algunos casos de esta enfermedad sí puede ser contagiosa, ¿no? Pero no, la enfermedad no es contagiosa. Es una enfermedad que incluso si hablamos de la evolución tiende a ser autolimitada. Autolimitada quiere decir que la evolución no tiende a progresar más de 4 a 5 semanas. El gran inconveniente con esta enfermedad, aunque es autolimitada, no sabemos cómo va a evolucionar, ¿no? Así puede evolucionar de forma muy lenta. Hay pacientes que incluso solo requieren un tratamiento con rehabilitación. Hay pacientes que van a necesitar terapias muy, no invasivas, pero sí terapias que son con una duración un poquito más larga, que son intravenosas también, y son terapias que se necesitan ya que la enfermedad puede avanzar también muy rápido. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Guillain-Barré, doctor? ¿Qué estudios se necesitan? El diagnóstico de sospecha lo tenemos que tener sobre todo con lo que nos cuentan los pacientes, ¿no? El paciente puede comentarnos, yo inicié hace 3 días con cierto dolor en la espalda y ahora siento debilidad, me cuesta levantarme, al caminar siento que me voy, la pierna o las piernas no me responden, y eso es el principal síntoma que pueden comentar en la consulta, además de los síntomas sensitivos. Y al tener esta información, nosotros nos debemos de preguntar qué está pasando. Es una enfermedad que puede evolucionar rápido, es un Guillain-Barré. Entonces, exploramos al paciente, la característica sería la debilidad flácida que tienen, la disminución o ausencia de los reflejos, y cuando tenemos la sospecha clínica y además hay un antecedente quizás en las últimas semanas de una infección gastrointestinal, o también puede ser una infección, un cuadro respiratorio, ¿no? Tenemos que tener la sospecha, y ahí podríamos preguntarnos también el grado que tiene nuestro paciente de afectación en ese momento, ¿no? Hay herramientas que nos van a ayudar, 2 herramientas importantes. La primera herramienta, que es un estudio que hacemos en neurología, se llama punción lumbar. La punción lumbar es un estudio que nos permite evaluar una sustancia que se llama líquido cefalorraquídeo. Este líquido se encuentra protegiendo o nutriendo a la médula y también a nuestro cerebro.
y es un estudio que nos permite valorar sobre todo si hay algo denominado disociación, bueno, en términos muy generales, si hay datos de inflamación, ¿no? Que las proteínas estén muy elevadas dentro de este líquido. Cuando hacemos esta prueba, a veces puede salir negativa, positiva, pero nos orienta mucho en el diagnóstico. La siguiente prueba es, como al final el nervio es un cable que lleva electricidad, podemos medir también la electricidad. Y hay una prueba que se llama estudio de neuroconducción, y a veces también hacemos un estudio de electromiografía para valorar la amplitud, la conducción de los nervios y el grado también de lesión que existen. Y teniendo pruebas positivas que nos indican el daño, podemos entonces dar con el diagnóstico. Ok. La tomografía, la resonancia magnética no son útiles en este tipo de enfermedades. La tomografía y la resonancia magnética nos ayudan ante la sospecha de cuadros que pueden simular esta enfermedad, ¿no? Lamentablemente hay patologías o enfermedades que afectan también a la médula, y enfermedades que afectan la médula también tienden a manifestarse con debilidad, ¿no? Debilidad espástica, debilidad también, en algunos casos, si es en la parte baja de la médula, en región lumbar, puede ser también una debilidad flácida. Se recomienda que cuando el diagnóstico aún no es tan claro, se utilicen otros métodos diagnósticos como la resonancia magnética de columna lumbar o resonancia cervical también. Muy bien, doctor. ¿Se puede confundir este síndrome de Guillain-Barré con otras enfermedades neurológicas? Sí, el síndrome se puede confundir con otras enfermedades. Las principales son enfermedades que afectan a la neurona motora inferior, o sea, afecta a los nervios periféricos. Principales enfermedades, las neuropatías carenciales, o sea, enfermedades por algún déficit de vitamina, tal es el caso del complejo B, ¿no? La vitamina B12 también. Enfermedades metabólicas, como enfermedades por diabetes, ¿no? Enfermedades infecciosas agudas, a veces hay pacientes que tienen una infección muy severa y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, están intubados, están también con pues, infecciones muy fuertes, y ahí hay una enfermedad que se llama enfermedad o neuromiopatía del enfermo crítico, y puede simular también esta enfermedad. Hay otras enfermedades que son prácticamente hermanas, ¿no? Pero que tienden a ser un poco más crónicas. Crónicas quiere decir que la evolución tiende a ser ya no a solo 4 semanas, sino a meses, ¿no? Hay una enfermedad que se llama CIDP, y también es una enfermedad inmunomediada que la característica en sí es el tiempo de evolución, es mucho más crónica que la enfermedad de Guillain-Barré. Muy bien. Hay muchas personas que refieren el antecedente de que tuvieron un traumatismo en su vehículo, un latigazo en un choque por alcance. ¿Este puede ser el inicio de la enfermedad? No sería el inicio de la enfermedad, sino hablaríamos de otra enfermedad, ¿no? Cuando hay accidentes automovilísticos, fenómenos de latigazo, o cuando es un trauma mayor también, pueden existir lesiones a nivel de la médula o a nivel de todo el conducto, a nivel del conducto cervical, la región torácica, conducto también lumbar. Entonces, ahí los pacientes tienden a tener síntomas denominados también hiperagudos, ¿no? Posterior al traumatismo inician con esta debilidad, y lo más importante para el clínico es descartar una lesión traumática en estos casos. Muy bien. ¿Todos los pacientes van a requerir de hospitalizarse? No, no todos los pacientes requieren hospitalización, eso es algo muy bueno. Hay criterios para decir que el paciente o está indicado o no una hospitalización. Incluso le podría contar que hay pacientes que llegan 2 meses después a la consulta, ¿no? Con dificultad ahí para caminar, pero que pueden utilizar un bastón. Entonces ya no tienen una enfermedad activa, pero tienen la secuela. Y algunos pacientes van a permanecer en casa, pero lo importante es reconocer esta debilidad rápidamente progresiva para acudir a un servicio, a una valoración médica oportuna. Por fortuna, algunos pacientes solo van a requerir una adecuada rehabilitación neurológica. Doctor, aquí varía mucho el tratamiento de esta enfermedad por los criterios médicos. ¿Qué tan necesario es apegarnos a las guías de manejo médico nacionales que están estipuladas? Es importante para el clínico apegarse a las guías, porque es una herramienta muy importante o sea, nos da una clara estructura en el diagnóstico.
lamentablemente a veces carecemos de recursos para hacer estos diagnósticos y, y en ese caso influye también mucho la clínica, ¿no? del experto en estas enfermedades, porque esta enfermedad no solo la valora un neurólogo, una neuróloga, esta enfermedad la puede valorar un médico general que está en el servicio de urgencias, una internista o un internista también, ¿no? La sospecha clínica debe estar presente en el médico que le valora al paciente. Como le contaba, lamentablemente en algunos casos no hay recursos para el diagnóstico y uno se tiene que basar en la clínica también, eso es muy importante, pero claramente si hay los recursos y tenemos las herramientas diagnósticas disponibles, hay que apegarse a las guías. Muy bien, doctor. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esta enfermedad? El tratamiento de primera línea son dos que tienen muy buena evidencia científica. El primero es la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina actúa de una manera en la que hace que el sistema inmune ataque ahora a otras células, ¿no? Entonces tienden a mejorar los pacientes también con estas terapias, o en otros casos utilizamos algo que se llama plasmaféresis, que de forma muy sencilla es un recambio en estas moléculas que nuestro sistema inmune está reconociendo como nocivas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de terapia. La primera es la inmunoglobulina y la segunda es la plasmaféresis. Y a mí me gustaría comentar ahí algo muy importante. En algunos lugares todavía se recomienda dar mucha cortisona también, ¿no? Pero ahora sabemos que no hay gran evidencia para la cortisona. Lo importante es saber que hay dos terapias, inmunoglobulina y plasmaféresis. El gran inconveniente de estas terapias son los altos costos. Claro, muy bien. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para concluir este interesante tema. En alrededor del 60-70% de los casos, el síndrome de Guillain-Barré aparece después de una infección respiratoria o gastrointestinal, como la causada por el virus de la gripe o la bacteria Campylobacter jejuni. Con tratamiento adecuado, aproximadamente el 80% de los pacientes logran una recuperación significativa en semanas o meses, aunque en un 10-15% pueden quedar secuelas a largo plazo. Bien, pues regresamos para concluir con este interesante tema del síndrome de Guillain-Barré, acompañados con el doctor Juan de Dios Coutinho. Doctor, de las preguntas de nuestro público que nos llegan, dice, ¿cómo podemos ayudar los familiares a nuestro paciente con esta enfermedad? Dependerá mucho de la condición actual o en el momento de elaboración de nuestros pacientes. Lo importante es explicarles a los familiares cómo es la enfermedad, la causa, la evolución también. No, claramente a veces todo paciente se debe tratar de forma individual y la evolución varía también de acuerdo al paciente, pero es importante explicarles, ¿no? Explicarles que es una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad que tiene un protocolo de diagnóstico. Si se confirma también o si hay una alta sospecha, tiene un tratamiento también, y se les debe explicar que si el paciente está muy afectado, debe tener un tratamiento también dentro de un hospital, dentro de una institución. Pero lo importante es educar mucho a los familiares, tranquilizarlos también que existe una terapia, ¿no? Eso es algo que influye mucho también en el estado de los familiares. Y también es importante que sepan que estas enfermedades se tratan con un equipo médico, ¿no? No solo es el neurólogo o la neuróloga, es el internista, la internista, en algunos casos el intensivista también, los rehabilitadores, el personal de enfermería, si el paciente o la paciente está en hospitalización. Es una enfermedad que tiene que tratarse con un gran equipo también. Sabemos que la carga en las instituciones hospitalarias de gobierno es muy alta para atender este tipo de pacientes y por cuestiones de reglamentación de la Secretaría de Salud,
un paciente debe de dárselo un promedio de 15 a 20 minutos. ¿Usted considera que es suficiente ese tiempo para explicar al paciente, explorarlo, dar el tratamiento y además explicar a la familia? No, nunca va a ser suficiente, ¿no? En la consulta uno lo puede notar, estas enfermedades complejas, ¿no? El paciente, las personas nunca nos imaginamos tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces influye también el factor emocional, donde uno puede estar explicando y los pacientes o los familiares están bloqueados también ante este estrés severo y 15 minutos no es suficiente. Uno puede explicar y como el paciente tiene una alta carga de estrés en esos momentos, puede ser que no hay una buena concentración. Entonces, normalmente explicar lleva tiempo y 15 minutos para lo básico, claro, no para decir, ¿saben qué? Esto es una enfermedad aguda, se tiene que tratar de forma oportuna. Yo creo que esos 15 minutos sí nos pueden servir y quizás con calma ya después podemos platicar nuevamente con los familiares. Muy bien. Aquí nos pregunta otra persona del público, ¿esta enfermedad solamente se complica cuando hay otra enfermedad que esté comprometiendo el sistema inmunológico? No, la enfermedad puede complicarse tan solo por la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Pero lo que sí es importante mencionar es que pacientes o personas que tienen enfermedades previas, enfermedades crónicas, ¿no? Tal es el caso de diabetes, pueden tener más complicaciones. Una persona con diabetes que no se controla, que no tiene un adecuado control de su glucosa, de sus medicamentos, de su alimentación, puede tener ya un daño previo en los nervios y este daño puede entonces acelerar también este proceso de neuropatía aguda. Los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también pueden tener un poco más de complicaciones si estas enfermedades no están en un adecuado control también, ¿no? Entonces, tener una enfermedad crónica no controlada es el principal factor de riesgo de complicación. Muy bien. ¿Un dolor tipo ciática puede confundir esta enfermedad? Un dolor tipo ciático o un dolor lumbar no tendría que confundirnos porque la característica es la debilidad, pero en algunos casos los primeros síntomas es un dolor lumbar. Ahora, eso son casos muy contados, ¿no? Es un bajo porcentaje también y no por tener un dolor lumbar me va a dar Guillain-Barré. Pero si tenemos un dolor lumbar que viene acompañado de debilidad en las piernas, entonces eso es un indicativo para ir a una valoración médica también. Muy bien. ¿Qué tan frecuente ve, doctora, el signo de la billetera? La mayoría de los hombres acostumbramos a poner la billetera en la bolsa del pantalón posterior y esto muchas veces ocasiona dolor tipo ciática. ¿Lo ve frecuentemente esto? No, yo no veo, bueno, en la consulta no veo tanto dolor lumbar. No podría decir que veo ahorita mucho signo de la billetera. Ok. También nos pregunta nuestro público, dado que es un síndrome autoinmune, ¿es parecido entonces a la encefalitis autoinmune? Es una muy buena pregunta. Las enfermedades inmunomediadas hasta hace unos años era difícil explicarlas. Ahora sabemos que tenemos muchos anticuerpos también, ¿no? Entonces, la encefalitis autoinmune es una enfermedad que sí, el sistema inmune ataca al sistema nervioso, pero cuando hablamos de encefalitis estamos hablando de encéfalo, cerebro, itis, que es el término para decir inflamación. Entonces, esta encefalitis es una inflamación en el sistema nervioso central ahora, que es ocasionada por un mecanismo también autoinmune. Y ahí creo que es un poquito más complejo, pero hay varios también ya anticuerpos que podemos detectar. Y el diagnóstico también ahí vamos a requerir de una punción lumbar también. Otros estudios se vuelve un poco más complejo. Hay que hacer una resonancia magnética con medio contraste, punción lumbar también. Nos ayudan muchas otras herramientas como el electroencefalograma. En cuanto a el sistema inmune que está afectando a mi sistema nervioso es muy parecido, pero aquí se afecta el sistema nervioso central. Doctor, pues le agradecemos mucho su participación, excelente neurólogo, el doctor Juan de Dios Coutinho, y les recomendamos a nuestro público no automedicarse. Si hay alguna alteración que esté presentando, acuda a su médico de inicio, de preferencia a su médico general.
Muchas gracias.